súper, súper cortito el video, el práctico. Eh, Como les dije, era hasta rozando medio lo pavo el tema del cuestionario, pero era solamente para eso, para que, a ver si estuvieron atentos, porque toda la información que yo les pregunté estaba en el videíto, y eran 15 minutos de videíto o menos, así que el próximo práctico va a ser un poquito más largo, porque vamos a unificar dos, que es fermentación y inmovilización de enzimas, así que estén atentos. Esa clase tampoco vamos a tener un Zoom propiamente dicho, va a ser igual que la clase pasada. Un cuestionario, el videito y un cuestionario con un cierto tiempo. Yo se los habilité a partir de las 5, que terminaran el teórico, y hasta las 10 de la noche por ahí, por si hay chicos que trabajan, y más que nada porque aparte nosotros no tomamos asistencia, entonces no hacía falta que lo hicieran en el momento. Lo que sí, bueno, es también una forma de obligarlos a ustedes que cada tanto revisen el autogestión. Como yo les dije en la clase pasada, eh, que cada tanto miren, para que yo todo lo que es avances, todo lo nuevo, lo que vaya surgiendo, se los publico ahí. Eh, Respecto a los grupos, eh, buenísimo, muchas gracias a todos los que me mandaron los grupos en tiempo y forma. Eh, bueno, también les publiqué ahí avisos a los chicos que estaban sin grupo. María me dijo que los deje directamente libres, pero bueno, no, les dimos otra oportunidad más. eh, por eso es que les decía, estén atentos por favor a los mensajitos, o sea, que no los obligamos a que se conecten en clase, o a los grupos de WhatsApp. A ver, yo creo que eh, la información se va mucho más rápido hoy, con los grupos de WhatsApp, con internet. El cuestionario lo pueden hacer directamente desde el celu. eh, es como todo mucho más eh, flexible hoy, ¿no? Así que bueno, también tengan en consideración a algunos compañeros que vean, que saben que es medio colgado o que no se conecta mucho. Che, mira, hay un cuestionario, se habilitó un cuestionario, tienen un mensajito. Entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche en algún momento se pueden conectar para hacerlo. Si bien, como le puse ahí, o no sé si les puse así, que es obligatorio para hacerlo, no se van a quedar libres por no responder los cuestionarios, pero todo influye en la nota final. Eh, Ustedes recuerden que para poder regularizar y promocionar la materia, la parte práctica, tienen que hacer una presentación oral y el informe. Entonces, el informe sí va a tener una nota grupal, pero después cada uno va a defender su nota en la exposición oral, y con estos cuestionarios, participando en clase. Eh, yo voy sumando, tengo como una rúbrica en donde voy sumando, eh, marcando los apellidos de los chicos que cumplen y de los chicos que no, para tenerlo en cuenta a la hora de las notas finales, eh, para ser justa con los chicos que sí se calientan y que están atentos a todo, más que nada para eso. Entonces decir, bueno, a ver, si estuviste medio pelo con la presentación, el informe tuvo medio ahí, rodé, y no me hiciste ningún cuestionario, y a ver, la promoción es todo fácil. A ver, el informe les va a llevar un tiempito, va a tener un mes para hacerlo, perdón, pero no es nada muy complicado. Entonces, pero sí tienen que estar, son una suma de cosas simples en las que tienen que ir cumpliendo. Entonces, si no me hicieron cuestionario, el informe medio pelo, la exposición también en medio pelo, y la promoción va a estar complicada. Entonces, más que nada para eso. Eh, en general, la gran mayoría lo respondió, así que, y la gran mayoría obviamente sacó 9 o 10, porque era repago, así que bueno, la felicito por eso. Y con el tema de los informes, de los temas de los grupos, eh, más tardar el viernes, yo les estoy cargando los temas que le corresponde a cada grupo, y los lineamientos. A esta materia le encantan los lineamientos de ese trabajo, porque van a tener que tener, aparte de de la primera parte teórica, que eso lo pueden ir haciendo desde ya, ir buscando información del tema que les tocó,
Después van a tener que hacer unos ejercicios similares a lo que hicimos en clase, pero relacionándolo con su tema. Entonces nosotros hoy vamos a ver, esperen que me fije, la unidad 6, el práctico de cultivo batch, y ya la clase que viene vamos a ver cultivo continuo, entonces ya van a estar en condiciones para hacer los ejercicios. De todos modos, bueno, la parte teórica la pueden buscar apenas yo les cargue los grupos. Yo les voy a cargar. No sé si ustedes pueden ver en autogestión, en la V, que los separé por grupos. No sé si a ustedes les figura que pertenecen a un grupo número tanto, pero si no lo pueden ver, de cualquier forma yo voy a cargar un Excel, un archivo, con cada apellido en cada grupo y el tema que les tocó. Lo que sí, además voy a utilizar, o les recomiendo a ustedes, que utilicen como medio de contacto el mail de la persona que me envió el nombre de los integrantes, para que yo no me pierda, para saber quién es a qué grupo pertenece y a qué tema pertenece. Y también cuando se dirijan para hacerme alguna pregunta, coloquen, profe, soy del 4B1, grupo tanto, tema tanto, por las dudas, para que yo me ubique más rápido. ¿Alguna consulta hasta acá? Igual, después cuando yo suba el trabajito, está abierto ahí el foro de consultas, me pueden hacer las consultas por ahí, así las podemos ver todas, las consultas y las respuestas en realidad. Prometo ser más atenta a ese sector del aula virtual, porque un chico me preguntó algo y lo vi como a los 5 días. Prometo ser más atenta con eso. Pero bueno, lo que es Gmail, como lo tengo en el celu, lo respondo al toque. Pero estaría bueno que las consultas, por las dudas que alguien más lo tenga esa duda, queden plasmadas ahí en la parte de los foros. Vamos a arrancar entonces con nuestro trabajo práctico. Sí, Eso que ya separó de los grupos, ¿ya sale en la V? yo los separé, apenas me mandaron los integrantes, yo los separé en grupos. Y les asigné un número de grupo, no el tema todavía. No sé si ustedes lo pueden ver, eso es lo que no sé. Claro, eso le iba a preguntar porque no lo encuentro, por lo menos en dónde está. Entrando a participantes aparece todos los apellidos y aparece al lado del costadito del grupo. ¿Y dice el número? Sí, sí. Ah, bueno, genial, porque a mí, por ejemplo, me aparecen si pertenecen a un grupo, no justo el grupo. Después, en la parte de participantes, se pueden filtrar por grupo, los sin grupo y por el número de grupo, y ahí podés jugar con eso. Pero bueno, Ahí, bien, ahí lo entonces, encontré, gracias, profe. de nada. Entonces, arrancamos con el práctico 2. Compartir. Ahí lo ven bien. Acuérdense de interrumpirme mejor con el micrófono antes que escribirme, pues si no se me complica. Bueno, trabajo práctico número 2, correspondiente a la unidad número 6 de cultivo batch de células. Bueno, como vieron en el teórico, algo vieron ya en el teórico hoy, sí, ¿no? ¿Lo terminaron de ver? Sí. Para obtener la multiplicación de un microorganismo, primero que nada, debemos partir de una célula viable. Y para que esa célula viable se reproduzca, tenemos que darle la fuente de energía y los nutrientes correspondientes para que se alimente, y además las condiciones fisicoquímicas favorables, ya sea pH, temperatura, oxígeno.
y además mejor si está en ausencia de inhibidores. Ahí está. Básicamente, un crecimiento en discontinuo, en lotes o batch, tiene esta curva de crecimiento, a la redundancia. Primero que nada, bueno, se expresa en el eje de los y el logaritmo del número de células viables sobre el tiempo en el eje X. Primero tenemos un tiempo de adaptación de nuestros microorganismos al medio en el que está, a los nutrientes que les damos, a las condiciones, que todo lo que mencionamos recién, es como que llega un tiempito como para decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Nos vamos a reproducir o no? Y luego comienza la fase exponencial, en donde sucede la duplicación de la población. Luego pasamos a una fase estacionaria, en donde ya no existe la duplicación en sí, porque ya empiezan a surgir algunos inhibidores o faltas de nutrientes, hasta llegar, bueno, a la muerte celular. Recuerden que al ser batch, ¿qué hacemos en este caso? Se coloca tenemos un reactor en el que se coloca todo en ese reactor, nutrientes, se le dan las condiciones, se conecta un inóculo, o sea, la cantidad de células iniciales de la que vamos a partir, y se deja reaccionar el tiempo que nosotros hayamos calculado. Acá podemos repasar un poco las definiciones de las letras que van a formar parte de las ecuaciones que vamos a utilizar en esta unidad. El tiempo de duplicación, como les dije recién, es el tiempo que tarda en duplicarse la población por 2. N es el número de generaciones o duplicaciones después de un tiempo t, o sea, yo tengo un tiempo final, si lo divido en el tiempo de duplicación, me da ese valor n. Mu es nuestra velocidad específica de crecimiento, y vamos a llamar a la densidad celular como X, o que también le podemos decir biomasa, teniendo un X inicial, que es el de donde partimos, como dije recién, nuestro inóculo inicial de células, y nuestro XT, que es nuestra biomasa final, o luego de un tiempo t. Siempre en este caso vamos a trabajar en la fase exponencial, en donde tanto mu como el tiempo de duplicación son constantes, de acuerdo a las condiciones que nosotros le estamos dando de operación. Recuerden que esto es súper sensible a todas las condiciones físico-químicas, y que todo se obtiene los datos todos se obtienen de base experimental, como vimos en la unidad pasada, en el práctico pasado, de que ¿cómo se practica esto? Bueno, se pone los microorganismos, se le dan estas condiciones, bueno, así se duplican. Ya le variaste un poquito de los nutrientes, o no sé, la temperatura, y ya se va a comportar distinto, porque son re sensibles. Empezamos con el lío de fórmulas. Pero son simples, quédense tranquilos. En la fase exponencial partimos de x0, después de una duplicación vamos a tener 2 veces x0, 4 veces, y así sucesivamente. Entonces lo podemos representar como que nuestro xt es x0 por 2 a la n, siendo n nuestra cantidad de generaciones, como les dije recién, que es nuestro tiempo final sobre el tiempo de duplicación propio de nuestra célula, en esas condiciones. Si juntamos esta fórmula, nos queda xt igual a x0 por 2 a la t sobre t de duplicación, tiempo de duplicación, y si a esto le aplicamos el logaritmo de ambos lados para poder sacar ese exponente, terminamos en esta formulita. Ese 2,303 es para la equivalencia con el logaritmo neperiano. Algo que quiero que les quede en claro. La velocidad específica, mu es nuestra velocidad específica de crecimiento y es constante. Obviamente acá, como se muestra acá, este 0,693 es el logaritmo natural por 2. Mu es inversamente proporcional al tiempo de duplicación, y ambas son constantes en nuestro crecimiento exponencial. Las unidades de que utiliza esta velocidad específica de crecimiento es 1 sobre horas. Cuando vayamos a ver algún cálculo en un reactor,
si queremos ver la velocidad de crecimiento de las células total, que va a ser nuestra biomasa en función del tiempo, en este caso tenemos en cuenta la cantidad de biomasa expresada en gramos, en células, por nuestra velocidad específica de crecimiento. Entonces así, ahí nos queda, esperen que tengo un gato tóxico, para mi amor. Nos queda en gramos sobre horas. Arrancando con los ejercicios, tengan a mano la guía, así después me ayudan a... Profe, Sí, perdón, ¿puede repetir la última parte, por favor? sí, está. Esta, la de velocidad de crecimiento de las células. Sí, Gracias. de nada. La velocidad, la mu, es nuestra velocidad específica de crecimiento, que como vimos en la ecuación anterior, todo esto es igual al logaritmo por 2 sobre tiempo de duplicación. Esto es lo mismo que decir 0,693 sobre el tiempo de duplicación. Esto es una constante que se llama velocidad específica de crecimiento y la representamos con el mu. Y va a ser constante en toda nuestra etapa de crecimiento exponencial, acá, en toda esta fase exponencial. Perdí el mouse, ahí está. Si queremos saber bien la velocidad de crecimiento de una célula en gramos por hora, ya ahí tenemos que tener en cuenta la cantidad de células generadas en ese tiempo que nosotros queremos saber, y ahí multiplicamos por esta velocidad específica de crecimiento. Entonces, cuando querramos saber nuestra velocidad de crecimiento de las células en gramos sobre horas, lo tenemos que representar así, lo calculamos así. Si no, van a ver en los ejercicios que nos manejamos directamente con la unidad de la biomasa, gramos, células, unidades formadoras de colonias. Ahora sí. El ejercicio 12, que es el primero de esta guía, de esta parte de la guía. Si partimos de 10 a la 4, unidades formadoras de colonias sobre mililitros, en un cultivo que tiene un tiempo de generación de 2 horas, ¿cuántas células cultivables tendremos al cabo de 4, de 24 y de 48 horas de cultivo? Estos primeros ejercicios son para que vayan practicando despejar logaritmos, básicamente, porque nos da casi todos los datos, y tenemos que calcular solamente xt. Acá yo les dejo, partiendo de la ecuación original que teníamos recién, lo único que hice es despejar el tiempo final, y tengo el despejada xt. Acá esto, le pongo acá las unidades, está mal agregárselo acá porque no podemos sumar peras con bananas, pero se los coloco acá para que lo tengan en cuenta, porque la unidad de nuestra biomasa inicial o nuestra biomasa final, dependiendo del dato que nos den, va a ser la que nos va a condicionar, obviamente, la unidad de todo lo que siempre que nos refiramos a biomasa en ese ejercicio. Lo que sí tienen que tener en cuenta, las unidades en los tiempos de duplicación y en los tiempos de reacción. Unificar siempre las unidades para que el cálculo no sea erróneo. Lo pueden resolver, obviamente, como quieran. Si lo quieren meter en MATLAB, sale de una, pero siempre les recomiendo también que lo practiquen a mano por las dudas que tengamos que llegar a un examen presencial. Bueno, el resultado de a 4 horas es este. Como ven ahí, reemplace T en 4. Esto es el resultado a 4 horas, el resultado a 24 horas y el resultado a 48 horas. Y las unidades es como las iniciales, unidades formadoras de colonias por mililitros. En este caso, el ejercicio 13
súper, súper, súper simple. Utilizamos la ecuación solamente de mu, porque tenemos que calcular el tiempo de generación partiendo teniendo como dato nuestra velocidad específica de crecimiento. Es solamente despejarlo, mantener las unidades y listo. Fátima Raquel Nieva, levanto la mano. Sí. ¿Podés hablar? ¿Tenés micrófono? Pim, 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 pim. No pasó nada, bueno. Ah, no hay problema, no hay problema. Cualquier cosa me interrumpen, no hay drama. Como pueden ver, vienen re simples los ejercicios. El ejercicio 14, en este caso, tenemos que calcular x0. Es lo mismo trabajar con la misma formulita de recién, nomás que en este caso, despejando x0. La única complejidad de esto es tener en cuenta bien, volver a un poco análisis 1, análisis 2, de las propiedades de los logaritmos cuando tienen que despejarlo. Nada más. Se quiere conseguir un cultivo que crezca hasta una densidad celular de 10 a las 8 células por mililitros en 3 horas. El tiempo de generación es de 30 minutos. Como ven acá, hay ya un poquito de mezcla de unidades. Lo único que tienen que hacer es unificarlas a la hora de ponerlos en la ecuación. Yo les voy dejando todos los resultados, como van viendo, de cada ejercicio. Espera. No estoy hablando sola, perdón chicos, tengo el gato acá que me molesta. Pasamos para ejercicio 15 y 16, más de lo mismo, más para que sigan practicando con esa ecuación. Se van a hartar, la van a ver ante la sopa, pero bueno, está bueno que le agarren bien la mano. El ejercicio 17. En este caso, ¿alguien me puede leer el enunciado? Porque no lo puse en este caso. No hace falta leer la tablita. ¿Alguien me lo puede leer? Por Yo lo favor. leo, profe. Bueno, gracias. El 17. Sí. Los datos de la fase exponencial de crecimiento de 3 especies bacterianas que utilizan glucosa como fuente de carbono son las siguientes. Y ahí está la tablita. Indique cuál de las 3 especies crecerá más rápidamente. Calcule mu y el tiempo y el TD. Genial, muchas gracias, Paula. Bueno, en este caso volvemos a las gráficas. Sí, nos encantan las gráficas en esta materia. En la tablita tenemos como dato los tiempos inicial y final. Y además tenemos como dato los logaritmos de X. O sea, ese valor 5,15, por ejemplo, ahí en A, es directamente ya el logaritmo de X. O sea, no tienen que aplicarle el logaritmo a ese 5, 5,15. Para lo único que está la grafiquita es para que vean, en este caso, no tienen tanta diferencia entre ellas. Yo ahí jugué un poquito con los ejes, porque no empieza desde cero, porque si no se veían menos todavía. La diferencia de inclinaciones de pendientes que tiene cada recta, como para ir viendo si es coherente con lo que tenemos con nuestros resultados. Formulita, despejamos de la fórmula grande el mu, y tenemos logaritmo de x final, 5,15, por ejemplo, vamos a ver el b porque otro se me tapa con los controles de la reunión. Por ejemplo, en la b. Pero yo creo que se le hice la. Bueno, de la a, 5,15 es la concentración de biomasa final, menos 4,64, que es el logaritmo de nuestra biomasa inicial, sobre el t final, que es 7, menos el t inicial, que sería 4, 3. 7 menos 4. ¿Se los puse o no?
Sí, ahí está. Directamente, el mu lo sacamos de esa formulita, y el tiempo de duplicación, bueno, 0,693 sobre el mu. ¿Cómo nos damos cuenta? A ver, ¿cómo es la que decía el enunciado? ¿Cuál es la que tiene mayor velocidad? Podemos ver la que tiene mayor velocidad de velocidad de crecimiento, o la especie que tiene menor tiempo de duplicación, para ver cuál es la más rápida. En este caso, la especie A da 0,392, la B 0,322 y la C 345. En este caso, la especie A es la más rápida. Y pueden verlo más fácil por ahí con el tiempo de duplicación, que es 1,7, 2,15 y 2. Ven que están muy cerquitas, por eso las pendientes de la recta no se notan tanto, pero si fuera un poco más marcada se notaría que la A, o pueden extrapolar con algo y se pueden dar cuenta que la A tiene mayor inclinación que la C. No hace falta el grafiquito para el ejercicio, con que hagan el cálculo. Yo porque les doy la posibilidad por ahí, como en la práctico pasado, que muchas cosas directamente gráficamente, viéndolas gráficamente, sale el resultado. En este caso, el ejercicio 18, ¿alguien me puede leer el enunciado? Por Yo favor. te lo leo, profe. Bueno, como quieras. Bueno, en una Total, hay comida más campestre, ejercicios, así que... en una comida campestre se contaminó la paella con 46 células de Propionibacterium agnes. Si P. agnes tiene un tiempo de generación de 90 minutos y una fase de latencia, fase lag, de 1,5 horas, ¿cuántas células de esta bacteria estarán presentes en la paella al cabo de 10 horas? Y empezamos con los ejemplos que son un asco. Sí, bueno, ahí les puse un poquito de información del Propionibacterium agnes. Es un bacilo gram negativo, de crecimiento lento, se encuentra en el sistema digestivo, en la piel, no es patógeno, pero bueno, como siempre puede uno tener un sistema inmune un poco medio bajo, o a veces responsable de alguna enfermedad intrahospitalaria, sí te pega, sería. Bueno, en el ejercicio que tenemos como dato, la biomasa inicial, las cantidades de células iniciales, el tiempo de duplicación, el tiempo final, y acá parece a tener en cuenta el tiempo de fase lag, el tiempo de latencia. Lo único que de complicado en este ejercicio es eso, de que en el tiempo final, en realidad, en el tiempo el tiempo que nuestra célula está duplicándose, en realidad es nuestro tiempo final de reacción menos el tiempo que se toma nuestro microorganismo en la fase de latencia. Porque es como tiempo perdido, por así decirlo. Entonces, cuando tengamos que hacer nuestros cálculos, se hace esa resta y en realidad se toman 8,5 horas, por ejemplo, en este caso. ¿Ven? No hacen el cálculo para el tiempo final, sino que se resta la fase lag. Siempre pasando todas las mismas unidades, el resultado es 2.333 células. Ejercicio 19. ¿Otro voluntario para leerlo? ¿Recién se peleaban? Sí, profe. 19. 19. Un carnicero portador asintomático de salmonela picó carne sin proteger sus manos con guantes. La carne picada se contaminó con 25 células de salmonela SPP y con 32 células de S. entérica. Sabiendo que salmonela SPP tiene un tiempo de generación de 30 minutos y una fase de latencia de 3 horas, y que la mu de S. entérica en la carne es de 0,17 hora a la -1, y la duración de su fase de latencia 5 horas,
Calcule el número de células del género Salmonella que habrá en la carne 10 horas después de ser Muchas picada. gracias. Uy, me spoileé sola, perdón. Bueno, la salmonela. Esperen que lo perdí. Ahí. La toqué macana, chicos. Esperen. Ahí está. Bueno, la salmonela es un bacilo gram negativo, ya es un poquito más conocido en este caso, sí, es patógeno. Bueno, es de las enterobacterias, ¿qué más? Puede estar en los huevos, esta es la bacteria que se puede encontrar en huevos, en carne cruda, en agua, por eso es importante de limpiar, higienizar todo. Todo lo que haya estado en contacto puede estar en contacto con heces, por ejemplo, por eso los huevos pueden llegar a tener salmonela. En este caso, bueno, SPP se le llama cuando no es un género definido, y bueno, S entérica se refiere a salmonella entérica, nomás que bueno, se usa como diminutivo para que no sea tan eterno los nombres. En este caso, tenemos como el ejercicio dividido en dos. Tenemos que calcular la cantidad de células totales para un género salmonella y la cantidad de células para el otro género de otros salmonelas. Y después, el último, sumar en general todo. Porque cada especie puede llegar a tener distintos tiempos, como ven acá. Distinto tipo lag, distinto mu, distinto tiempo de duplicación. Y ni hablar, bueno, de que si iniciamos con distinta cantidad de células. En este caso, para la especie A, que es la Salmonella SPP, vamos a tener 4 por 0,8, 4,08, perdón, por 10 a la 5 células, y de la entérica llegamos a tener 74,8. Es poquito porque tiene menos, tarda más tiempo en duplicarse. Al sumarlas vamos a tener que es 4,08 por 10 a la 5 células totales del género Salmonella. No sé si sienten, pero el ronroneo de mi gato, no es que estoy roncando. Ejercicio 20. Ya saben cómo es esto. ¿Alguien que se ofrezca a leerlo? No se peleen. Yo. Bueno, gracias. Ejercicio 20. Se produce un vertido de aguas residuales urbanas en una playa. La densidad de Escherichia coli y de Enterococcus faecalis en las aguas residuales es de 7,8 por 10 a las 10 y 6,2 por 10 a las 9 células cada 100 mililitros respectivamente. El factor de dilución del vertido al incorporarse a la playa es de 1/1000. Dado que la concentración de nutrientes en la playa es baja, el crecimiento de ambos microorganismos está ralentizado. El tiempo de generación de E. coli es de 3 horas, mientras que la mu de Ent faecalis es 0,11 horas a la menos 1. Con los datos que se indican, ¿podría indicar cuál es el número de células por mililitro de cada una de estas bacterias en el agua de la playa 24 horas después del vertido? Bueno, gracias. Bueno, en este caso, como ven el enunciado, ya no estamos hablando de un reactor o de alguna comida, sino que de un río, un lago, un cuerpo de agua superficial, que también puede ser que, no, también que puede ser que suceda, no, más vale, pasa, que por ahí se suceden vertidos de microorganismos patógenos, para no decir que cloacas. Entonces, bueno, en este caso, tanto el Escherichia coli como el Enterococcus también son patógenas, causan enfermedades y son microorganismos que se utilizan como indicadores para saber que esa agua está contaminada, que estuvo en contacto con heces
y además son muy resistentes, entonces, eso lo debe haber visto en microbiología, ¿sí? Son indicadores porque como resisten muchas condiciones adversas, puede ser que haya presente, en esa muestra, que esté presente otros microorganismos en menor medida y que no los podemos cuantificar. Bueno, dato de color extra. Iniciamos con X0, de Escherichia coli, el tiempo final es el mismo. La diferencia acá es en los mililitros que se calcularon esa cantidad de células. O sea, nosotros antes veníamos hablando siempre de células por mililitro. Bueno, en este caso lo vamos a tener en 100 mililitros. Entonces, para calcular nuestro X0, por así decirlo, por mililitro, nuestro X0 original o el que veníamos acostumbrados a trabajar, directamente lo dividimos por 100, entonces tenemos nuestras unidades en mililitros solos, células por mililitro. Bueno, 7,8 por 10 a la 8 células por mililitro. Pero ¿qué pasa? Acá este vertido sucede en, como dije recién, en un cuerpo de agua superficial. Entonces no es lo mismo en 100 mililitros a que entre en una masa de agua enorme. Entonces nos dice ahí en el enunciado que el factor de dilución que tienen nuestros microorganismos es de 1 en 1000. Y entonces todavía tampoco teníamos recién nuestro X0 verdadero. Hay que tener en cuenta esa dilución. Entonces de ese 7,8 por 10 a las 8 células por mililitro, hay que hacerle una dilución 1000, o sea, lo diluimos por 1000, para recién tener nuestra concentración de células iniciales en ese cuerpo de agua superficial. 7,8 por 10 a la 5 células por mililitro, una vez ya vertido. Nos dice que tenemos que calcular cuánto tenemos de microorganismos después de 24 horas, otra vez como en la versión anterior. Nos da en un caso un dato y en el otro caso otro tipo de datos. Calculamos por separado, y después, acá tenemos los resultados. En este caso no hay que sumarlas, directamente con indicar cuánto hay de una y cuánto hay de otra, es suficiente. Entonces partimos de las células ya calculadas con la dilución y con los 100 mililitros, reemplazamos la formulita y obtenemos el resultado de células por mililitro. Ya si ustedes quieren hacer el camino inverso y obtener la cantidad de células cada 100 mililitros, para comparar con nuestro dato inicial, por así decirlo, bueno, tienen que hacer el caminito inverso que hicimos recién. Multiplicar por 1000 y multiplicar por 100. De acá se salvaron de decirme el enunciado. El ejercicio 21. Se inocula un reactor con Lactobacillus acidophilus en... Me quedó raro porque creo que lo corté. Con una cantidad de biomasa de X0 igual a 2 gramos por litro. Considerando que la bacteria tiene un tiempo de duplicación de 64 minutos y la fase exponencial no termina, quiere decir que seguimos trabajando, que vamos a estar trabajando en esa fase exponencial, calcular en mu el tiempo que tarda nuestro cultivo total en llegar a una biomasa de 20 gramos, o sea, 10 veces más de lo que teníamos inicialmente, y el número de generaciones que va a tener nuestro microorganismo hasta llegar a esa concentración final. Permiso, ¿no? Entonces, tenemos nuestro X0, nuestro X final, de dato teníamos mu, no, teníamos para calcular mu, teníamos el tiempo de duplicación. Bueno, directamente sacamos el mu, y reemplazamos en la formulita, nomás que en este caso vamos a despejar el tiempo. Con ese tiempo vamos a una formulita que todavía no habíamos utilizado y que sí la vimos al principio, que es la relación
entre tiempo final de reacción, valga la redundancia, hoy como estoy, sobre los tiempos de duplicación, que esa es la cantidad de duplicaciones o de generaciones que tuvieron mis microorganismos desde el inicio hasta el tiempo final. En este caso me da 3,3, las duplicaciones no pueden ser parciales, o sea, o es 3 o es 4. Recuerden que acá, tanto en micro como en bio, cuando hablamos de gramos y concentración no es nada exacto, por eso, como vieron al principio, hablamos de una cantidad de microorganismos del orden de 10 a la 8, 10 a la 4. En este caso, bueno, 20 gramos. Habría que hacer como iterar para ver en 3 duplicaciones cuántos gramos son en realidad, y va a ser 20 con algo o 18, aprox. No hay mucha exactitud en eso, no hay drama. Y bueno, y hay un poquito de información de los lactobacillus, están en la leche, son probióticos, y me forman ácido láctico a través de, absorben la lactosa y me metaboliza formando ácido láctico. Profe, Sí, no sé si lo explicó, o capaz no escuché. ¿Qué significa que n sea igual a 3? 3 duplicaciones. que 3 veces se duplicó nuestra población inicial. De una, gracias. De nada. Profe, si Sí. en vez de ser 3,3 hubiese sido, por ejemplo, 3,8, ¿también ponemos 3? Porque no llega a ser 4. No, yo aplico la regla para el redondeo. A partir de 3,5, 4. Menos de 3,5, bueno, 3. Así. Menos de 5, Gracias. para abajo. Era más. Y ahora los últimos. Esperen, que tengo que anotar acá. Los últimos 2 ejercicios se refieren a la cinética del consumo de sustrato. No se asusten con el nombre. Directamente, en este caso, vemos la eficiencia de conversión del sustrato en biomasa, por un lado, que es el rendimiento de biomasa, y por otro lado tenemos la eficiencia de conversión del sustrato en el producto deseado, nuestro rendimiento de producto. Porque lo difícil de un bioreactor o de esta parte biológica es que, a ver, nosotros venimos seteados con IRQ, que una reacción es A más B me da C, mortal, listo. No, acá tenemos un inóculo inicial, o sea, tenemos nuestro A, que ese A se va a reproducir, entonces ahí tenemos un resultado de cuántos microorganismos voy a tener en el tiempo tanto, que es lo que nosotros estamos calculando ahora. Pero además, esos microorganismos, yo de esos microorganismos tengo que sacar un producto deseado, que depende de dónde está, si es primario o secundario, y el rendimiento de producto es la cantidad de producto que yo voy a tener de acuerdo al sustrato que me consumieron esos microorganismos para reproducirse y generarme el producto que yo quiero. Sí. Entonces, estos ejercicios, los 2 ejercicios que vienen, el 22, ¿alguien me lo quiere leer, por favor? Yo se lo leo, profe. Gracias. Calcular el rendimiento de producción de biomasa por gramo de carbono consumido de un cultivo que produce 20 gramos por litro de células cuando utiliza como única fuente de carbono una solución de glucosa al 10% peso en volumen. Bien, gracias. Tenemos glucosa al 10% de peso-volumen, que es lo que se usa de sustrato. Pero en realidad lo que se consume esa glucosa es el carbono. Y por otro lado tenemos nuestra biomasa, que son nuestras células, que tenemos en total 20 gramos por litro de células. Entonces acá hay 2 posibilidades. Lo pueden expresar, bueno, glucosa 10% peso en volumen, si tenemos
en un litro tenemos 100 gramos. Lo podemos pasar directamente a el rendimiento de nuestra biomasa en función de la glucosa general que utilizamos, que sería 20 gramos de células por litro, sobre los 100 gramos de glucosa, y vamos a tener nuestro rendimiento, que es 0,2. Pero el ejercicio nos dice que es de acuerdo en relación al carbono consumido. Entonces, ahí se acomplejiza un poquito más. Tenemos que ver la molécula de nuestra glucosa, cuántos carbonos tiene, cuántos gramos pesa nuestra molécula, y cuántos gramos de carbono vamos a tener en esos 100 gramos. Entonces, si hacemos el rendimiento en función al carbono, el cálculo sería el que está acá abajo. 20 gramos de biomasa sobre los 40 gramos de carbono. Y es 0,5. Por eso también es importante de ver qué datos utilizan a la hora de calcular el rendimiento, o qué dato le conviene, ¿no? También, pues, es súper rendidor. Bueno, pero hay que ver, porque ahí al carbono nos queda re bien, es lo mismo, pero siempre se pueden mejorar los números. Y el último ejercicio, como vieron, es como súper simple esta unidad. Son 200, si queremos producir 200 kilos de biomasa de Saccharomyces o Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza comunacha que utilizamos en nuestros hogares, se utiliza para la pan, para la cerveza, considerando en este caso, nos da el valor del rendimiento, que es 0,45. Si nos dice que se consume el 100% del sustrato, o sea, todo, no como el anterior, que solamente consumía el carbono, estimé la cantidad de glucosa que se debe adicionar al cultivo. Entonces, en este caso solamente reemplazar y sacar y calcular la cantidad de sustrato. De 200 kilos, si mi rendimiento es 0,45, voy a tener que agregarle por cada, si yo quiero producir 200 kilos de levadura, 444,4 kilos de glucosa. Bastante. Y creo que es el último. Sí, eso era todo. Vieron que es re simple esta unidad, es re tranqui, y el lío empieza a verse un poco más en la próxima unidad, que ya vamos a ver cultivo continuo y bioreactores. ¿Tienen alguna duda, una consulta? Profe, ¿podría volver a mostrar el 18? Sí. Igual esto saben que lo subo, ¿no? Como la otra vez. Esperen que lo perdí otra vez, 18. 18. Este. Si hay algún error, algo, me dicen, por favor, ¿no? No, está bien, profe, quería ver el resultado final que era. Gracias. Porque por ahí yo los hago, los tengo hechos, pero por ahí por mecanizarlo no le presto atención a algo y se me pueden pasar algún error también. Ya en un ratito les cargo esta clase en el aula virtual, y la clase que viene, como les dije, vamos a tener práctico de cultivo continuo y bioreactores, y estén atentos que entre el viernes y el lunes, como María, le vamos a estar cargando los temas del trabajo grupal. Así ya pueden ir investigando, y cualquier consulta o duda me escriben. Pero acuérdense de cada tanto ir chusmeando el aula virtual. O sea, más que lo que les pongo los miércoles, o sea, todos los miércoles van a tener noticias mías en el aula virtual. Más que eso no, tampoco voy a ser tan fanática, quédense tranquilos. Profe, Así ¿le puedo hacer que, una consulta rápida sí. sobre las bacterias? Eh,
Me dijeron que hay una bacteria que se llama Giardia intestinalis, que a veces viene en el agua y que es, por ejemplo, resistente al cloro. En Ah, esos mira. casos, que pase algo así con una bacteria, si por ejemplo estamos haciendo tratamiento de aguas, ¿qué se puede hacer si es resistente al cloro? Y los tratamientos de efluentes o de cloacas, además de tener un tratamiento, es el terciario, que es con cloro, por ahí tiene un cuaternario, me parece que es, donde se le aplica algo más, ozono o alguna luz UV o algo más, para realmente que se mate todo. También influye mucho a dónde se descarga el agua, porque las leyes, todo está sobre el medio donde se descarga. Entonces, no es lo mismo que vayas a descargar un agua tratada a un río, a un lago o a un pozo. Claro, claro, me dijeron eso de que el agua potable en teoría que le viene era así, venía con esa bacteria, por eso. Complicada. El tema es también la regulación, porque los análisis de agua potable se hacen constantemente, ERCEP, en la provincia de Córdoba, ¿no? Constantemente se está analizando tanto la parte bacteriológica como la fisicoquímica. De hecho, nosotros, tanto María, la ingeniera Pascualone, como yo, trabajamos en un laboratorio ahí dentro de la UTN, que se encarga de eso, y trabajamos con ERCEP para analizar el agua potable en la provincia. Eh, y, y nosotros analizamos lo que está regulado. Como que vacío legal, puede ser. Se va investigando y se van Claro. descubriendo nuevas cosas y las van agregando, sí. Ya de esa bacteria en particular no sabría decirte, porque no la analizamos. Listo, profe, gracias. Nada. Así que bueno. No tengo más nada que decirles. Perdón, estamos todo bien, en el chat no hay nada. Cualquier cosa, me escriben, lo que necesiten.